Y qué bueno que están de pie. Vamos a orar un momento. We're going to go ahead and begin, and let's pray. Les damos la más cordial bienvenida a todos ustedes We want to welcome everyone y a todos los que nos están viendo por la plataforma de Facebook and everyone who is watching through Facebook en los diferentes lugares y naciones donde nos ven. in different places and nations. Enviamos un abrazo fraterno a todos We send a fraternal hug to y everyone, especialmente a toda nuestra familia Centro Cristiano Misionero Internacional. especially to those from Central Christian Missionary International. Vamos a tomar un momento para orar. And let's take a few minutes to pray. Padre, te damos muchas gracias Father, we thank you por todo lo que has hecho en nosotros, for everything that you have done por todo lo que estás haciendo en nosotros and everything you have done in us and you're doing in y us por todo lo que harás en nosotros, and everything that you will do in us, pero también a través de nosotros. but also through us. El día de hoy yo te pido Today I ask que you traigas la luz that you bring your light, necesaria the necessary para light, cada uno de mis hermanos for each one of my brothers aquí en esta casa in this home y en todos los lugares donde nos están viendo. and in every place that is being watched, Que traigas un entendimiento for you to bring an understanding de la revelación del misterio de Dios en Cristo Jesús. of the revelation of Christ of mystery. Te doy muchas gracias And I thank you por tu grande amor y tu grande fidelidad for your great love and great faithfulness en Cristo Jesús. in Christ Jesus. Amén. Amen. Pueden tomar sus lugares, mis hermanos, You may all take your seats. y el día de hoy vamos a continuar So today we're going to continue con el mensaje with the topic, with the message de la revelación del misterio. about the revelation of the mystery. Hemos estado hablando de esto, We have been speaking of de this, la manifestación about the de manifestation lo que había estado oculto por generaciones pasadas, of what had been hidden in the past generations, pero que Dios tenía planeado revelarlo en su tiempo. but that God had it planned to reveal it to us in His time. Y continuamos And today we will con continue este mensaje. with today's El message. día de hoy vamos a hablar Today we will speak of acerca de la revelación del misterio about the revelation of the mystery en los días de la creación. in the days of creation. Yo no sé cuántos se han puesto a pensar I don't know how many of you have thought que el misterio that the mystery, de Dios en Cristo the mystery of Christ, lo encontramos a través de toda la escritura, we find it throughout the entire scripture, pero mientras que no sea revelado nosotros no podemos entenderlo. Por eso es un misterio. but as long as we don't understand it, it's still a mystery, and that is why. Y vamos a leer una serie de textos el día de We're hoy, going to begin with a series of verses. comenzando por el Evangelio según San Lucas, We're going to start with Luke, capítulo 24 chapter 24, y versículo 27. verse 27. Quiero que le presten atención y estén bastante atentos, hermanos, And I want you to pay very close attention a lo que dice cada uno de estos textos bíblicos. to what each of these verses say. Lucas 24:27 Luke 24, verse 27. dice, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Then beginning with Moses and all the prophets, he interpreted to them the things written about himself in all the scriptures. Y déjeme decirle, And let me tell you, porque es importante entender eso. because it is important to understand this, Si no explicamos, if we do not explain this, o sea, no desenrollamos, eso es lo que significa, then we won't develop it. tu mente te lleva luego Then your mind will take you automatically a una línea de pensamiento. to a train of thoughts. Por ejemplo, aquí dice que desde Moisés, It says here that from Moses, y cualquiera puede pensar and anyone could think que Jesús estaba diciendo que desde la ley hasta todos los profetas. then that Jesus was referencing that from Moses, from the law, to the end. Pero note bien lo que dice el texto. But look at what the text says.
les declaraba, dice, en todas las escrituras de lo que de él decían. He declared from all scripture what it would say, declare about him. Particularmente no está hablando desde la ley de Moisés, sino de todas las escrituras que escribió Moisés. It is not speaking of him, but about all the things that Moses. ¿Y qué era lo que les estaba declarando? So what was he declaring? Lo que las escrituras decían de Cristo. What it was interpreting about himself, about Christ. San Juan capítulo 5 We'll go to John 5 y versículo 39. and verse 39. Dice, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. You study scripture thoroughly because you think in them you possess eternal life, and in these same scriptures that they testify about me. Esto se lo dijo a los fariseos. This is what he told the Pero Pharisees. esto quiere decir que cualquiera puede tener acceso But this means that anyone could have access si escudriña las escrituras. if they would search scripture. ¿Y qué es lo que está diciendo? Las escrituras de una sola cosa es de que dan testimonio. So he's saying that scripture give testimony about just one thing. ¿De quién dan testimonio las escrituras, hermanos? What do they give testimony of? De Cristo. Of Christ. Malaquías capítulo 4 y versículo 2. We'll go to Malachi 4, chapter 2. Mas a vosotros, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. But for you who respect my name, the Son of Righteousness will rise with healing wings, and you will skip about like calves released from the stall. Ahora vamos al libro de los Salmos. Now let's go to the book of Psalms. Salmo 19, Psalms 19, versículos 4 y 5. verses 4 and 5. Por toda la tierra salió su voz, y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol, y como esposo que sale de su tálamo, se alegra cual gigante para correr el camino. Yet its voice echoes throughout the earth, and its words carry to the distant horizon. And in the sun he has pitched a tent for the sun. Like a bridegroom, it emerges from its chambers. Like a strong man, it enjoys running its course. San Juan 1, 4 y 5. John chapter 1, verses 4 and 5. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. In him was life, and the light was the light of mankind, and the light shines on in the darkness, but the darkness has not mastered it. Solamente quiero aclarar algo, I just want to clarify something. que no es lo mismo It is not the same thing. lo que está hablando en Génesis 1:1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, It is not the same thing when it speaks of Genesis, when it says, in the beginning was made the heavens and the earth, que en el principio que menciona San Juan 1:1. than the beginning of John, when it says in John 1:1. ¿Están acá, no? Is everyone with me? En Génesis habla de la creación. In Genesis, it's speaking of creation. En Juan habla antes de la creación. In John, it's speaking before creation. En el principio era el verbo, In the beginning was the Verb, y el verbo era con and Dios, the Word was with God, y el verbo era and Dios. the Word was God. Y en estos versículos dice And in these verses, it's que saying en él estaba la vida, that in Him was life, aún antes de la creación. and even before creation. Y la vida And life era la luz de los hombres.
was the light of mankind. La luz en las tinieblas resplandece. The light shines in the darkness. Y las tinieblas But the darkness no prevalecieron contra la luz, contra ella. has not mastered it or has not prevailed against it. Oh, entonces ya menciona al hombre, ya está hablando de algo después también, de antes de la creación y después en la So creación. now it's talking about before and then after creation. San Juan 8:12. Now let's go to John 8:12. Otra vez les habló diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Then Jesus spoke out again, I am the light of the world. The one who follows me will never walk in darkness, but will have the light of life. Mateo 5:14. Matthew 5:14. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. You are the light of the world. A city located on the hill cannot be hidden. Salmo 89, Psalms 89, versículos 36 y 37. verses 36 and 37. Su descendencia será para siempre, y su trono como el sol delante de mí. Como la luna será firme para siempre, y como un testigo fiel en el cielo. His dynasty will last forever. His throne will endure before me like the sun. It will remain stable like the moon. His throne will endure like the skies. Filipenses capítulo 2 y versículo 15. Philippians 2 verse 15. Para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. So that you may be blameless and pure, children of God without blemish, though you live in a crooked and perverse society in which you shine as lights in the world. Romanos capítulo 7 Romans chapter 7 y versículo 4. and verse 4. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. So, my brothers and sisters, you also died to the law through the body of Christ, so that you could be joined to another, to the one who was raised from the dead, to bear fruit to God. Apocalipsis capítulo 20 Revelations chapter 20 y versículo 13. and verse 13. Y el mar entregó los muertos que había en él. Y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos. Y fueron juzgados cada uno según sus obras. The sea gave up the dead that were in it, and the death and the Hades gave up the dead that were in them, and each one was judged according to his deeds. Y finalmente Apocalipsis capítulo 21 y versículo 1. And finally, Revelations 21:1. Dice, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Then I saw a new heaven and a new earth, for the first heaven and the earth
had ceased to exist, and the sea existed no more. Quisiera comenzar el mensaje del día de hoy con una pregunta para cada uno de ustedes. I would like to begin today's message with a question for everyone. ¿Sobre qué testifica la Biblia, mis amados hermanos? About what does the Bible testify? ¿Cuál crees tú What do you think que es el tema que gobierna toda la escritura? that is the topic that is governed by the scripture? Desde la tapa, From the topic donde dice Santa Biblia, where it says, the topic says Holy Bible, como dicen algunos, y hasta los mapas. and from to the end, to the maps. ¿Qué crees tú que es lo que la escritura nos quiere revelar a todos? What do you think it is that scripture is trying to reveal to us? De acuerdo a las palabras de Jesús mismo, According to the words from Christ himself, lo vimos al principio, los primeros dos pasajes que leímos, we saw it in the beginning of the first two passages we read. todas las escrituras All scriptures dan testimonio de Él. give testimony of him. Durante todos estos mensajes, desde semanas atrás, Through all these messages, even from weeks, que past weeks, hemos estado hablando de la revelación del misterio, we have been speaking about the revelation of the mystery. hemos estado pasando una gran parte del tiempo We've been spending most of the time en Génesis 1 y 2. in Genesis 1 and 2. ¿Qué hemos visto ahí? And what have we seen here? Hemos visto We have seen que todo tiene que ver con Cristo y con la iglesia. that everything has to do with Christ and his church. Hemos visto cómo Adán, We have seen how Adam, en el capítulo 1 de Génesis, chapter 1 of Genesis, recibió su comisión de parte de Dios. received his commission from God, Y cómo aquello era un tipo de Cristo. and how he was a type of Christ. Note bien, porque según Romanos capítulo 5 y versículo 14, Because according to Romans 5:14, Romanos 5:14, Romans 5:14, dice que Adán it says that Adam, era sombra he was a shadow del que había de venir. of the one who were to come. Entonces, ¿Adán de quién es sombra? So who was Adam a shadow of? De Cristo. He was a shadow of Christ. Es importante entender la revelación de este misterio, hermano. It is important to understand the revelation of this Porque la mystery. mayoría de la gente no relaciona Because the majority of people do not relate todo lo que está en Génesis 1 y 2 everything that is in Genesis 1 and 2 con todo el contenido de la Escritura, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. with everything that is in the Bible from the Old Testament to the New Testament. También en el capítulo 2 vimos que había un jardín We saw in chapter 2 that there was a garden, y Eva and Eve, salió del costado de Adán. she came out of the side of Adam. Allí vimos cómo Eva We saw how Eve, representa a la iglesia how she represents the church. que estaba dentro del varón. And she was within man. Así estaba la iglesia dentro de Cristo That's how the church is within Christ y allá en la cruz. on the cross. Cuando salió agua y sangre del costado del Señor When water and blood came from the side of Christ. y al tercer día que resucita de entre los And on the muertos, third day when Christ resurrects, así como Adán estuvo en un sueño profundo, just like Adam was in a deep sleep, también Cristo estuvo en ese sueño profundo por 3 días. Christ was also in a deep sleep for 3 days. Y la Escritura dice que cuando Él resucita de entre los And muertos, the Bible says that when he resurrects from the dead, ahí es cuando nace la iglesia. this is when the church is born. También hemos estudiado, todo esto ya lo hemos visto, We have already studied all this. también hemos estudiado en Apocalipsis. We have also studied in Revelation. Ahí vimos que hay un árbol, We saw that there was a tree. ahí vimos que hay un río We también, saw that there was a river. y ahí en ese río había oro. And we saw that there was gold.
Hablamos también que esto habla de Cristo y de su iglesia. And we spoke that this is about Christ and his church. Aún con todo esto que hemos venido aprendiendo, mis amados hermanos, Even with all of this that we have been learning, y aún testimonios que gente me ha estado expresando, and even with testimonies that people have expressed to me, quiero recordarles y afirmarles en esta verdad. and I want to remind you and affirm to you in this truth. Y es que verdaderamente apenas estamos tocando la superficie. And it's because we are just right on that level of just starting in the surface. Thank you. Y creo que es imposible agotar And I think it is impossible to exhaust todo lo que contiene Génesis 1 y 2. everything that Genesis 1 and 2 have. Pero no solamente Génesis 1 y 2, también los dos últimos capítulos de la Biblia. But also the last 2 chapters of the Bible. Cuando ustedes leen los últimos dos capítulos de la Biblia, allá en Apocalipsis 21 y 22, When you read the last 2 chapters of Revelations 21 and 22, usted va a notar que sincroniza perfectamente con Génesis 1 y 2. you're going to see that it synchronizes and it comes together with Genesis 1 and 2. Así que cuando comenzamos a descubrir So when we begin to discover todo lo que Dios se había propuesto, everything that God had planned, porque se lo propuso en sí mismo, because he had planned this in himself, y cómo Él en su propósito eterno and how he in his eternal purpose estableció todas las cosas en Cristo he Jesús established everything within Christ, y las encapsuló en un misterio. and he brought them together in a mystery. Empezamos a descubrir que en estos capítulos 1 y 2 de We Génesis begin to discover that in these 2 chapters, Genesis 1 and 2, y en los capítulos 21 y 22 de and Apocalipsis in chapters 21 and 22 of Revelation, contienen todos los elementos que nosotros they necesitamos contain all of the elements that we need to understand, para que podamos afirmarnos so that we could affirm ourselves en el propósito eterno de Dios. in God's eternal purpose. Esto es muy importante, This is very important. porque toda la gente en la iglesia habla el propósito de Dios, y lo digo con mucho temor y temblor, pero la mayoría de la gente no sabe ni lo que está hablando cuando dice el propósito de Dios. Because many people talk about the purpose of God, the eternal purpose of God, and I say this with respect, but many don't understand it. Y ahí hay muchas cosas, And there's so many things, y hoy vamos a sumergirnos and today we will submerge en otros aspectos que encontramos ahí en el capítulo 1 del libro de Génesis, mis amados hermanos. in other aspects that we will find in Genesis. Y estaremos hablando And we will begin speaking acerca de los días de la creación. about the days of creation. Permítame hacerle una pregunta una vez más. And let me ask you another question. ¿Crees tú que se puede encontrar Do you think that you can find el misterio the mystery a manera de sombra en los días de la creación? in a way of a shadow, in the way of a shadow for the days of the creation? Recuerda Just remember que partimos de esta premisa, that we left off out of this first group, que todo lo or que this Dios, item, that everything that God, todo lo que Dios determinó para sí mismo that everything that God determined within himself fue antes de la fundación del mundo. was before the foundation of the world. Por lo tanto, So by which lo que sucede everything that happened desde la fundación del mundo en adelante from the foundation of the world moving forward, existe it exists para darnos a conocer ese misterio, so hermano. that we could let this mystery be known. En otras palabras, So in other words, es como si todo lo creado it could be as if everything that's created fue creado para revelar el misterio de Cristo. was created to reveal the mystery of Christ. Ahí también comprendemos There we also understand que este misterio, that this mystery, cuando estuvo oculto antes de la resurrección de when Cristo, it was hidden before the resurrection of a Christ, todas las generaciones pasadas to all the past generations, estaba, it was, pero estaba a manera de sombra, but it was in a way of a shadow, de tipo of a type, y de figura. and a figure. Todo
el misterio estaba ahí escondido The entire mystery was hidden en todas las cosas que Dios creó, in all of the things that God had created. a manera de sombra, In a way of a a shadow, manera de tipo in a way of a type, y a manera de figura. in a way of a figure. That's right. Y partimos de esta premisa. And we will begin from this part. Y yo creo que tenemos suficiente evidencia And I think that we have enough proof y fundamento bíblico and foundation, a biblical foundation, para establecerlo. to be able to establish this. Tenemos que decir también We also have to say que en los días de la that creación in the days of creation, o en los 6 días de la or creación, in the 6 days of creation, el misterio the mystery, estuvo allí the mystery was there a manera de tipo, de sombra y de figura. in a way of a shadow, a figure. Esto es importante que lo comprendamos. This is important for us to understand. Y vamos ahora a desarrollar So today we will develop cómo esto se ve how this is done a través de estos días de la creación. through these days of creation. Por ejemplo, So for y example, creo que vuelvo a repetir lo que decíamos antes de la transmisión. so everything that I was saying before we were going live, Es tan it importante is so important tener tiempo para estar escudriñando la escritura. to have a time to be able to search scripture. Yo le digo, después de todo esto, que su espíritu va entendiendo, After all of this, that your spirit begins to understand es this, que va a estar comiendo y bebiendo de Cristo. is that you will begin to consume and drink of Y Christ. esa es la única manera en que usted se puede sumergir en la escritura, And it is the only way that you'll be able to submerge in scripture, para que usted pueda ver, so that you're able to see, pero no solamente con sus ojos but naturales, not only with your natural eyes, sino con los ojos de su but entendimiento, with the eyes of your understanding, lo que pasó cada día de la creación. what happened each day of creation. Por ejemplo, So for example, ¿qué pasó el primer día de la creación? what happened on the first day of creation? Cuando leemos la escritura, When we read scripture, descubrimos que ahí aparece Dios, we see that God appears, aparece la vida. life appears. Cuando usted vea que aparece Dios en escena, lo que aparece es la vida. When God appears in the scenery, you will see life. Se ha ido perdiendo a través de los siglos esto, Through centuries, we have lost this. porque lo pensamos y lo decimos, Because we think about it and we say it, pero no lo hemos creído lo suficiente para vivirlo. but we haven't believed it enough to be able to live it. Recordando que el deseo de Dios And remembering that God's y desire su eterno propósito and His eternal purpose era que cada uno de sus hijos aprendieran a vivir por medio de la vida de Cristo en ellos. is that each one of His children be able to live through Him. Entonces vemos que aparece Dios, So we see that God appears. aparece la vida. Life appears. Aquel que aparece en el escenario, He who appears on scenery en el principio de Génesis, in the beginning of Genesis, creó, dice la escritura, que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Scripture says, in the beginning God created the heavens and the earth. Declara una palabra. Esto es muy importante. It declares a word, and this is important. Dios está declarando una palabra. He is declaring a word. Creó los cielos y la tierra. He made the heavens and the earth. Y la escritura And Scripture dice que la luz tells us that light aparece appears, y se disiparon las tinieblas. and then the darkness went away. Note bien, Just esto es muy importante. En el versículo 3 de Génesis 1 in verse 3 of Genesis 1, dice, y dijo Dios, sea la luz. and God said, let there be light. Y fue la luz. And there was light. ¿Por qué fue creada la luz? Why was there light? Por la vida y la palabra de Dios. Because of the life and the word of God. Hay una separación entonces And then there became a separation en el versículo 4 in verse 4 de la luz y las tinieblas. from the light and the darkness. Dice, y vio Dios que la luz era buena And God saw that the light was good, y separó, dio la luz de qué? and He separated De las the tinieblas. light from the darkness.
Hay una separación So entonces there's a separation de la luz y las tinieblas, mis from amados the hermanos. light and the darkness. Cristo, y lo leímos en los pasajes al principio, Christ, and we read them in the es passages, la luz del mundo. is the light of the world. Y la luz era la vida de los hombres. And the light was the life of man. Cuando Cristo vino al mundo, So when Christ comes to the world, Dios estaba hablando luz otra vez. God was speaking light again. ¿Qué dijo Jesús? So what did Jesus say? Que las tinieblas That the darkness no prevalecerán. will not prevail. Por eso donde quiera que hay luz y vida, This is why wherever there is light and life, y eso fue exactamente lo que sucedió el primer día, and this is exactly what happened on the first day. la vida superlativa de The Dios superlative life of God aparece appears, y por medio de la palabra, and through the word, por medio de la declaración and through the declaration de la palabra, of the word, aparece la luz y la vida. light and life appear. ¿Por qué? Porque Dios es vida. Because God is life. Y todo lo que Dios habla And everything that God speaks produce vida, mis amados hermanos. produces life. Aquello que parecía un acto completamente sin relación Everything that looked like an act without any type of relationship con todo lo demás, with everything else, en realidad in reality, era una it sombra. was a shadow. Escucha esto, en el primer día era una sombra And listen to this. On the first day was the shadow de la encarnación de of Cristo. the incarnation of Christ. Pero también nos habla But it also speaks of de nuestro nuevo nacimiento. our new birth. Tú y yo, You and I, todos los que nos están viendo, and everyone who is watching, que han nacido de and nuevo, have been born again, estábamos en tinieblas. we were all in darkness. Todos, hermanos. All of us. Como hay millones todavía en la humanidad que están así. As there's millions in humanity who are like this. Pero cuando la palabra de Dios llegó a tu vida, But when the word reached our life, Dios resplandeció en nuestros corazones God shined in our hearts para iluminación to illuminate del conocimiento of our understanding de la gloria de of Dios the glory of God en la faz de Jesucristo. in the face of Christ. Así lo expresa el apóstol Pablo This is how Apostle Paul expresses en it. 2 de Corintios In 2 Corinthians, capítulo 4 y versículo 6. 2 Corinthians 4:6, Dice, hablando sobre esto, lo establece de esta manera, así que el texto lo que hace es, nos está presentando el lenguaje mismo de la creación. so it's telling us the language himself of creation. Así como Dios habló en el primer día, For God who said on the first day, cuando dijo, sea la luz, let shine out of the y ahí darkness, vino la vida. and light came out. Lo mismo pasó en ti y en mí cuando dijo la palabra, That's the same thing when he said the word to you and vino I. la vida. Life Y came, las tinieblas se separaron de tu vida. and darkness separated from your life. El Espíritu Santo a través de la palabra trajo la luz The Holy Ghost through his word brought the light a tu espíritu y al mío. to your spirit and to my Y spirit. la vida And the life llegó a ti. came to you. ¿Por qué? Porque la vida es la luz de los hombres. Because the life is the light of man. Lo vimos al principio en San Juan 1:4. We saw this in John 1:4. La vida era la luz de los hombres. The light was of mankind. ¿Está entendiendo esto? ¿Cómo es que Génesis 1:3 en adelante es una sombra de lo que Cristo apareció? How Genesis 1:3 was a shadow of what appeared, Y es una figura and it is a de figure tu nuevo nacimiento. of your new birth. ¿Y cómo es que Él habló la luz? And how he spoke the light. Trajo la vida. He brought the light.
y se disiparon las tinieblas en ti. And then they separated, the darkness separated. ¿Qué pasó en el segundo día? That happened in the second day. ¿Qué hubo ahí? So what happened? La Biblia dice que hubo una expansión. The Bible says that there was an expansion. Dios separó las aguas de arriba de las aguas de abajo. God separated the waters from above to the waters below. Hizo el firmamento. And he made the firmament. Dios separó los cielos de la tierra. And he separated the heavens from the earth. Separó So he separated lo que es terrenal what was earthly de lo que es celestial. to what is heavenly. Ahí está contenido el misterio. This is where the mystery is contained. Y mis amados hermanos, And my beloved brothers, hubo un momento en la historia there was a moment in the history donde lo celestial where the heavenly fue separado de lo terrenal, was separated from the earthly, donde lo espiritual where the spiritual fue separado de lo natural. was separated from the natural. Y cuando usted tiene que pensar, And you have to think, ¿cuándo pasó eso? ¿En qué momento aconteció aquello? when did this happen? Eso fue en la cruz del Calvario. It happened on the Calvary cross. La cruz separó lo terrenal de lo celestial. The Calvary separated the earthly from the heavenly. Porque cuando nosotros aplicamos la cruz, Because when we apply the cross, lo natural the natural y lo celestial and the heavenly, es separado. it is divided, dividido. separated. It is divided. Eso es lo que la mayoría tiene que entender en este tiempo. That is what the majority have to understand. En el segundo día, On the second day, la cruz the cross separó lo celestial de lo terrenal. separated the heavenly from the earthly. Y mírenlo, hermanos. And just look at it. Léanlo para los que están tomando nota. Read it for those that are taking note. Eso está del versículo 6 al versículo 8 That's from verse 6 through 8 del capítulo 1 de Génesis. of chapter 1 of Genesis. Luego tenemos el tercer día. Then we have the third day. Toda la tierra, All the earth, dice la escritura, scripture says, estaba cubierta was covered por los mares. by the sea. Dios habló God spoke, y las aguas se separaron and the seas separated, y apareció la tierra. and the earth, the land, appeared. Inmediatamente Immediately, aconteció eso. that separation happened. ¿Qué sucedió? So what happened? Esto es muy importante, This is very important. porque aquí empezamos en el tercer día a ver manifiesta la vida. On the third day, we see the life being manifested. Se produjo la vida por la palabra de Dios. Life was produced by the word of God. Se produjeron los So árboles, the trees were produced, se produjeron las the hierbas herbs were produced, y hubo fruto en el tercer and día. there was fruit on the third day. Usted lo va a encontrar eso You're going to find this desde el versículo 9 from verse 9 hasta el versículo 13. through verse 13. Entonces note cómo el misterio estaba encapsulado ahí en los días de la creación, hermano. So know how the mystery was there in the beginning. Y le quiero decir, ¿sabe lo que representa la tierra? And I want to tell you what the earth ¿Y sabe lo represents que representa el mar? and what the sea represents, or the land represents in the sea. Bueno, el mar So the sea en la Biblia in the Bible representa la muerte. represents death. Por eso es que en Apocalipsis leímos This is why in Revelations we que read el mar dará sus muertos. that the sea gave up its dead, or will give up its dead. El mar representa la muerte. The seas represent death. En otras palabras, So in other words, no habrá más muerte. there will be no more death. ¿Qué fue entonces lo que sucedió al tercer día? So what was it that happened on the third day? La vida The life surgió de la muerte. happened from death. Porque en el tercer día Because on the third day, es que surge la vida. it's that the life appears. Y esto es muy And importante this is very important, para que apareciera un nuevo fruto. so that a new fruit could appear. Esto es This is lo que precisamente dice Pablo y leímos en Romanos capítulo 7 y versículo 4. what Romans chapter 7 verse 4 said.
Miren, hermanos. Now listen. Dice, así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. So, my brothers and sisters, you also died to the law through the body of Christ, so that you could be joined to another, to one who raised from the dead, to bear fruit to God. Estamos viendo en el tercer día otra sombra So we're looking at the third day, another shadow de lo que ha pasado a nosotros. of what is happening to us. Y creo que hay que prestarle bastante atención a esto, And I think that we need to pay attention to this. porque al tercer día Because on the third day, salió la vida life came out de la muerte, from the dead. porque Cristo murió Because Christ died, y al tercer día and on the third day, resucitó. he resurrected. Entonces, ¿de dónde surgió la vida? So where did life come from? De la muerte. From death. Y creo que vale la pena que pueda meditar y marque, si está tomando nota, en leer ese pasaje, And I think it's important for you to read this passage and mark it there. porque si no hay muerte para la ley, Because if there's no death to law, el pecado sigue gobernando nuestras vidas. sin will continue to govern our life. Entonces es completamente importante entender esto. So it is completely important to understand this. En las semanas anteriores hablábamos de transformación A couple of weeks ago, we were talking about transformation. y está hablando de un fruto And it's speaking of a fruit que solamente Dios puede traer a tu vida y a la mía, es cambiarte. that only God can bring to your life and my life, and which is a change. Es eso mismo que el apóstol Pablo habla en capítulo 5 de Gálatas. It is the same thing Apostle Paul talks about in Galatians 5. Eso no es algo que tú tienes que estarte esforzando. This is not something that you have to continue to put forth your effort. Esto es algo de vivir por medio de la vida de This Cristo. is something that you have to continue to do through the life of Christ. Amen. Entonces al tercer día salió la vida de la muerte. So on the third day came life through death. Por eso es que toda la Biblia da testimonio This is why the entire Bible gives testimony acerca del misterio de Cristo about the mystery of Christ y de su and iglesia. about his church. Y esto no es creación contra evolución, And hermanos. this is not creation versus evolution. Cualquiera puede argumentar sobre evolución Anyone could argue about evolution, contra la creación, about in creation, pero de eso no es que se trata. but this is not what it's about. De lo que se trata es de Cristo. What it's speaking of is Christ. O sea, por años la teología pelea con los científicos en cuanto a la evolución. But for years, theology has fought with scientists about evolution. Usted y yo no tenemos tiempo para estar argumentando con esas cosas. You and I don't have time to be fighting with Aquí lo único importante The only thing that's important es lo que Cristo, is Christ, es de lo que se trata. is what this is all about. Luego tenemos el cuarto día, Then we have the fourth day. cuando resucitó. Bueno, ¿qué pasó? Luego dice que ascendió When he resurrected, then he ascended a los cielos. to the heavens. Malaquías Malachi lo ve sees it como el sol de justicia. También lo leímos al principio. as the Son of Righteousness. Es un tipo, This is a type. el sol de justicia es un tipo de Cristo Jesús. The Son of Righteousness is a type of Christ. Él es la luz He resplandeciente. is the shining light. Pero Génesis 1 But Genesis 1 también dice also says que creó la luna, that he created the moon creó el sol, and the sun. y la escritura dice que la luna como lumbrera And it says that the moon as a shine, en la noche. that's something that shines in the night. Muy interesante esta parte, mis amados hermanos. As a shining light at night. La luna So the moon no tiene su propia luz. does not have its own light. La luna brilla The moon shines
a través del reflejo del sol. through the reflection of the sun. Así es, así es. Y eso es lo que hace la iglesia. And this is what the church does. Ahí hay otro tipo, otra sombra. There is another shadow there. El sol es Cristo So the sun is Christ, y la luna es la iglesia. and the moon is the church. ¿Qué hace el sol? So what does the sun do? Es el que da la luz. It's the one that brings life. ¿Y qué es lo que hace la luna? And what does the moon do? Refleja la luz del sol. It reflects the light of the sun. De la misma manera, It is the same la way. iglesia no puede brillar o alumbrar por sí misma, The church cannot shine on its own. sino que refleja la luz de Cristo Jesús, que es el sol. It reflects the light of Christ, who is the sun. Amen. Entonces esto es lo que hace la iglesia. So this is what the church does. Refleja la luz de la gloria It, de Cristo. it reflects the light of the glory of Christ. Recuerde, la iglesia no tiene luz por sí misma. Remember, the church does not have light for itself. Ella refleja la luz de Cristo. She reflects the light of ¿Me Christ. están siguiendo? Por eso es importante Are entender you following me? This is why it's important to understand. de vivir por medio de la vida de Cristo. To live through the life of Christ. Si no, no hay transformación. Otherwise, there won't be any transformation. Allí también dice que Dios puso las estrellas. And it says here that God also brought stars. No solo dice que hizo la luna, Not only did he make the moon, sino también hizo las but estrellas. he made the stars. Y leímos lo que Pablo dijo en Filipenses capítulo 2 y versículo And 15, we read what Paul said in Philippians 2:15. para que seáis irreprensibles So that we may be blameless y sencillos hijos de Dios, and pure, simple children of sin God, mancha en medio de una generación maligna y perversa. without blemish through a crooked and perverse society, Note bien, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. in which you shine as lights in the world. Nota bien, como luminares en el mundo. Know what it says, in which you shine as lights in the world. Amén. Amén. Tú brillas como luminares. Es el eterno propósito de Dios. Amen. Que tú puedas brillar como luminar. So you can shine as stars. Gracias, Señor. Quiero que estén apreciando I want you to appreciate la profundidad de esto, how deep this is, porque ahí en because Génesis, in Genesis, en los días de la in creación, the days of creation, el misterio ahí estaba plasmado. the mystery was there. Allí se encontraba a manera de sombra, de tipo y de It figura was there as a type of shadow, in a figure. todo lo que tenía que ver con Cristo y con la iglesia. Everything that had to do with Christ and His church. ¿Qué hacen la luna y las estrellas? So what does the moon and the stars Esto do? es bien importante, This is very important. porque si ustedes leen, mis amados hermanos, ahí en el capítulo 1, Because if you read chapter 1 of Genesis, ustedes se van a dar cuenta you're going to see que desde el versículo 14 hasta el versículo 19 habla del cuarto día. from verse 14 to 19, it speaks of the fourth day. ¿Y qué hacen la luna y las estrellas? And what do the moon and the stars do? Gobiernan la noche. They govern the night. Y hemos aprendido And we have learned que la razón por la cual Dios le da autoridad al hombre that the reason why God gave authority to man era para que gobernara is so that he could rule over las tinieblas the darkness y sobre todo lo que se arrastraba. Ya lo hemos and visto over esto. everything that would crawl. Dios creó al ser humano God created humans para que viviera por medio de su propia vida. so that they may live according to their own Dominara sobre la creación dominated by his y creation. sometiera bajo autoridad And he could submit under his al authority enemigo de Dios y de la to iglesia. the enemy of God and of the church.
La luna gobernaría la noche So the moon would govern the night por medio de la luz del sol. through the sun, De la misma manera que el primer Adán the same way that the first Adam iba a tener autoridad would have authority mientras dependiera de la vida while he depended y el sustento de Dios allá en el jardín. and from what was produced from the garden. Así ahora nosotros tenemos autoridad So now we have authority sobre el reino de las tinieblas over the kingdom of darkness cuando descansamos, lo que hablaba hace un rato. when we rest. Cuando descansamos. descansamos, When we rest. dependemos When we depend. y aprendemos And we learn a vivir por medio de la vida de Cristo to en nosotros. live through the life of Christ in us. Luego tenemos el quinto día. Then we have the fifth day. Ahí se crea la vida de los mares, Then it's created the life of the sea. las partes bajas The lowest parts y las partes en los aires, las partes más altas. and then the highest parts of the air. En el sexto día, On Dios the sixth creó, day. ahí creó Dios en el sexto día a los animales. Esto es muy importante, He creates the animals. This is very important. que es la vida en el medio, That is the life in the middle. y luego aparece el hombre And then a man appears en la escena, in scenery en el versículo 26. in verse 26. Entonces en tierra, So then, on land, el hombre, mis amados hermanos, man sería la mayor clase de vida would be the highest class of life, y la tercera clase and the third class en todo el universo. of the entire universe. Dios puso al hombre God put man frente a un árbol en medio de un jardín. Esto ya lo hemos in visto, front of a tree within a garden con un río with a river que fluía. that would flow. Y le dijo, come del árbol, He- bebe del He río. said, eat from the tree, drink from the river. Y mientras que el hombre lo And hiciera, as long as man would do this, el oro, las perlas y las piedras preciosas serían depositadas en él. the gold, the pearls, and the precious stones would be deposited within him. Y al final de la Biblia, en Apocalipsis 21 And at the end of the Bible, in Revelations y 21, 22, 21 and 22, vemos we see a una ciudad a que city estaba hecha de esos that materiales. was made from these materials. En otras palabras, In other words, como aprendimos en el mensaje de la semana pasada, mis amados as we hermanos, learned from last week's message, el barro the clay se convirtió en piedras preciosas. turned into precious stones. Ahí hablamos de la transformación, We learned about transformation, de la conformación about the y confirmation, de la formación de Cristo en cada uno de and the nosotros. formation of Christ within us. Amen. Gloria a Dios. Pero ¿qué vemos al final? So what do we see at the end? Usted se va a dar cuenta allá en los últimos You're capítulos going to see in the last chapters que ahí ya no hay sol, that there's no more sun, que ya no hay necesidad de luz, that there's no need for light, que el Cordero es la luz. that the Lamb is the light. Y al fin entonces la iglesia y Cristo And at the end, the church and Christ son uno completamente. become one completely. La mujer The woman volvió turns a estar dentro del to hombre, be within the man, y de esto and from this es que se trata el relato de la creación. is what the entire story of creation Tiene is que about. ver con Cristo y con la It iglesia. has to do with Christ and his church. Es el misterio It is the mystery a manera de tipo, as a type, de sombra y de a figura. shadow and figure. Si regresamos al día tercero de la creación, If we go back to the third day of creation, cuando aparece la tierra, when land appears, entonces entenderíamos que la tierra habla de we Cristo. would understand that the land speaks of Christ.
Al ver toda la escritura, mis hermanos, When we see the entire scripture, la tierra es tipo de Cristo. the land is a type of Christ. ¿Por qué? Porque el hombre debe vivir de la tierra. Why? Because man should be consuming from the earth. La tierra ha sido creada para que el hombre viviera de ella. Land has been created so man could be able to gain from it. Y esto es muy importante porque cuando usted ve que el pueblo de Israel entra en Canaán, And this is important because when you see that the people of Israel going into Canaan, ve que lo primero que pasa es que el maná the first thing is that manna, cesó. it ceased. Sí, así es. Entonces, ¿por qué cesó el maná? So why was it seized? Porque ahora Dios les ha dado una tierra Because now God has given them a land para que de ahí sean sustentados. so that from there they could be sustained. Y Canaán no es otra cosa. In Canaan, but Canaan is La not another tierra thing. prometida no es otra cosa que una sombra, un tipo y una figura de Cristo mismo, But a hermanos shadow amados. and a figure of Christ himself, my beloved brothers. Todo a nuestro alrededor Everything around es us una representación de is a Jesucristo. representation of Christ. Cuando usted ve el agua en los ríos, en los mares, When you see the seas, the rivers, los frutos que producen los and the árboles, fruit that is produced by the tree, el sol, hermanos, the sun, todo, absolutamente todo nos habla de Cristo. everything speaks of Christ. Los árboles son un símbolo del árbol de la vida. The trees are a symbol of the tree of life. El agua es un símbolo también Water is also a symbol de la verdadera agua de vida que es Cristo. of the true water, which is Christ. El fruto es símbolo del verdadero fruto del Espíritu. The fruit is a true symbol of the Spirit. El sol es símbolo del verdadero sol, And the sun is a true symbol of the sun. que es el misterio That is the mystery de la creación de Dios. of the creation of God. Tiene que ir entendiendo esto, mis amados You hermanos. have to be able to understand this, my beloved El brothers. misterio no es un acontecimiento. The mystery is not just a El happening misterio no es algo. or something, El misterio es Cristo Jesús. but it's Christ himself. De todo eso habla la Escritura. That's what the entire scripture talks A about. manera de tipo, de sombra y de In figura. type, figure, and shadow. Y nosotros somos participantes. And we are participants. Porque se nos ha revelado ese misterio. Because that mystery has been revealed to us. Toda la creación a todos nos debe recordar The entire creation is to remind us a Cristo. of Christ. La tierra es un símbolo de Cristo Jesús. The earth is a symbol of Christ. Algunos estudiosos Some people who study dicen que el jardín del Edén say that the Garden of Eve estaba donde estaba la tierra de Canaán. was where the land of Canaan Y was. esto es clave. And this is key. Porque como veremos en los mensajes más adelante, mis amados Because hermanos, as we will see in later messages, Dios no solo quería que el hombre viviera de la tierra, God not only wanted man to be from the earth, sino que edificara algo en la tierra but to be edified, to edify something on earth. como representación de Cristo, era todo. As a representation of Christ, that was it. Y cuando leemos de Canaán, And when we read of Canaan, en el libro de Deuteronomio, in the book of Deuteronomy, es una tierra you will see a que land, la Escritura dice, yo creo que todos lo conocemos, que es tierra que fluye leche y miel. and it was a land that flowed milk and honey, Y todo tipo de frutos and all types of fruit y de bienes. and goods. El hombre se sostendría And man would sustain con lo que la tierra le proveía. with what land would provide. Y ahí Dios los lleva And God took them para que construyesen, para que edificaran algo para Él. so they could build something there. Y vamos a ver de ese edificio también, And we're going to see that building as que well. Dios está edificando. That God is edifying. Lo vamos a ver en los siguientes We're mensajes. going to see it in the next messages. Porque a través de todo el Antiguo Testamento, mis amados hermanos, Because through the Old Testament, y my vamos, beloved brothers, vamos a estudiar también el tabernáculo de we're Moisés. going to study the tabernacle of Moses. A mucha gente le parece muy tedioso el estudiar el tabernáculo de Moisés porque no entienden lo que significa. To many people, it seems very difficult to study the tabernacle of Moses because they don't understand it.
Y vamos a ver la tierra We're going to see the land. y vamos a estudiar And we're going to study en los mensajes que vienen. Esto es muy importante. in the messages to come, and this is De important, las ciudades about the cities, del viejo the hombre. cities of the old man. Repito, vamos a estudiar sobre las ciudades que estaban en la tierra. About the cities that were in the land. Todo aquello Everything that was there, para darnos so cuenta that we could see del misterio. about the mystery, Todo aquello que sucedió en tiempo pasado en la antigüedad everything that was happening in the past, contenía a manera de tipo, sombra y figura, como lo he venido diciendo, as a type, figure, and shadow, as I have been saying, el misterio que había estado oculto. of the mystery that had been hidden. Ahora quiero que veas algo en Génesis 2 So let's go to Genesis 2. para ir introduciéndonos y dejar preparado los mensajes siguientes. So we can introduce and leave the messages prepared. En el capítulo 2 y versículo 22, In 2:22, la escritura dice que de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre hizo una mujer y la trajo al hombre. Antes de desarrollar un pensamiento sobre lo que está contenido, permítame recordarle algunas cosas aquí. I want to remind you a couple of things before we go into this, how, before a woman was taken out of the side of the man. Ya hemos visto que la intención de Dios We saw that God's intention había sido convertir was to convert al hombre que formó del barro from man, came from clay en piedra preciosa. to a precious stone. La intención de Dios So God's intention ha sido desde el principio, has been from the beginning. piensen en esto, mis amados hermanos, tener un edificio. To think about this for a minute, to build something. No estamos hablando de un edificio como esto, de madera o de piedra, de cemento, de arena. No estamos hablando de ese tipo de I'm edificio. not speaking of a building like what we're in right now, cement or a building itself. Estamos hablando de una expresión corporativa de Cristo. I'm talking about a corporative expression of Christ. Por esto, This is why todos los que tenemos su vida, everyone who has his life, estamos siendo edificados we are being edified como una habitación de Dios as a dwelling of God en el Espíritu. in the Spirit. Eso es lo que representa la ciudad. This is what the city represents. Eso es lo que es la Nueva Jerusalén. This is what the New Jerusalem Es is. un símbolo masivo de Cristo y la iglesia. It's a massive symbol of Christ and his church. Quiero que pienses un momento, So just think about it for a moment. porque en Génesis vemos la semilla, Because in Genesis we'll see the seed, pero en Apocalipsis 21 y 22 but in Revelations 21 and 22, vemos la consumación del misterio. we see the finished work of the mystery. Entonces tenemos que entender So we have to understand todo lo que acontece that everything that happens entre los días de la creación y la consumación del misterio. from the days of creation to the end, to the finished work at the end of the mystery. Por eso leímos Génesis 2:22. This is why we read Genesis 2:22. Y si tienes Génesis 2:22, And if you have Genesis 2:22 there, subraya donde dice de la costilla del hombre Dios hizo una mujer. it says out of the part or the side of the man he took out the woman. Mucho ojo porque de ahí parte todo. And pay attention because this is where it all begins. En cuanto al edificio, When it comes to the building. ya Dios se había propuesto en sí mismo antes de crear todas las cosas. God had already proposed in himself before creating everything else. La palabra hizo, por eso le pedí que subrayara que de la costilla del hombre Dios hizo. When it says taken out or he brought out, La palabra hizo that he brought out, en hebreo es edificio. it just means that it's a building. Es la misma palabra que se usa It is the same word that is used cuando dice Noé hizo when it says Noah made o edificó un altar, or edified an perdón, altar, un arca, an ark, y también cuando hizo un altar. and when he made an altar. Es la misma palabra It is the same word que se utiliza cuando Caín when Cain, edificó o hizo una ciudad when he made a city a la cual le puso el nombre de su hijo to which he put the name of the city, Enoc. Enoch. Y de eso vamos a seguir
hablando más adelante también. And this is what we'll continue to speak of later on. Entonces, cuando Caín edificó una ciudad en Génesis, So when he built a city in Genesis, nosotros podemos ver que Dios estaba en búsqueda de un edificio, hermanos. so he was seeking a building. Por eso entonces hizo una mujer. So he made a woman. Está hablando de un edificio, edificó. Eso es lo que significa. He edified. Amén. Considera esto. So consider this. En Génesis, In Genesis, Dios edificó una mujer. God edified a woman. En Apocalipsis, In Revelations, Dios edificó una ciudad God edified a city y paredes en la ciudad and walls amongst the y city un templo que es el Cordero. and a temple who is the Lamb. Dios quiere un edificio. God wants a building. A través de toda la Biblia Through the entire Bible, hay una línea inquebrantable sobre el edificio de Dios, mis amados there hermanos. is an unbreakable line about the building of God. Esto es clave. This is just key. Tú vas a ver cómo es que Dios siempre quiso que le edificaran You're going to see how God has always wanted to be un edified, lugar de habitación. a place of dwelling. Y te quiero llevar al Nuevo Testamento And I want to take you to the New para que Testament veas algunas cosas poderosas ahí. so you can see some powerful things here. Mateo 16, 18, Matthew 16:18. Jesús dijo estas palabras: sobre esta roca edificaré mi iglesia. Over this rock I will edify my church. Y Primera de Corintios capítulo 3 versículos 10 al 12 And 1 of Corinthians 10, dice: conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre ese fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca. So 1 Corinthians 3 verses 10 and 11. According to the grace of God given to me, like a skilled master builder, I laid a foundation, but someone else built on it, and each one must be careful how he builds. For no one can lay any foundation other than what has been laid, which is Christ Jesus. Quiero que vean So I want you to see cómo Cristo y el apóstol Pablo how Christ and Apostle Paul hablaron el mismo lenguaje, mis amados hermanos. spoke the same language. Uno dijo: yo edificaré mi He iglesia. said, one, I will edify my church. Y el otro dice: yo soy un perito arquitecto. And the other one said, I am a master builder. Y el único fundamento que yo he puesto se llama Jesucristo. And the only foundation I have laid is Christ. Pablo también habla So Paul also speaks de lo que está edificando sobre ese of fundamento. what he is also edifying over the foundation. De una manera muy distintiva, In a very distinctive way, el apóstol Pablo usa esta metáfora de edificación he's using this metaphor of building a través de todas las epístolas que escribió. through the entire epistles that he wrote. Es muy común leer que Pablo usa el término edificar It is very common that you're going to see Apostle Paul use the word edify o edificación. or edification. En realidad usa la palabra edificar y sus variantes más de 19 veces. He uses this more than 19 times. Por lo tanto, Pablo tuvo una revelación So Paul had a revelation de lo que Dios quiere. of what God wants. Dios quiere un edificio. God wants a building. Espero que lo estés recibiendo en tu I espíritu. hope that we are receiving this in our Él spirit. quiere que tú seas parte de ese edificio. He wants you to be part of this building. Pero de barro no le sirves. But you are not good at just being of clay. Por eso tienes que ser transformado This is why you must be transformed en oro, in gold, en in perlas pearls, y en piedras in preciosas. precious stones. Bueno, esto del edificio So this of the building satura el Antiguo Testamento, mis it hermanos. saturates
saturated by the Old Testament. Y lo vamos a ver, como les mencioné hace un rato, And we will see it, as I mentioned before, en los próximos mensajes. in the next messages. Pero a la misma vez que vamos a ver But in the same time, we're going to see que Dios está edificando algo that extraordinario God is edifying something extraordinary porque Él quiere un edificio. because He wants a building. Vamos a ver, esto es bien clave también, ponga mucha atención a esto. We are going to see as well and pay attention Cómo desde el principio, ponga atención a esto, how from the beginning and pay attention, Satanás está imitando todo lo que Dios quiere edificar. Satan has been imitating everything that God has built. Y Satanás levanta algo como copia de lo que Dios está edificando. And Satan will build something as a copy of what God had done. Y lo que Satanás quiere es destruir lo que Dios edifica. And what Satan does is destroy what God has edified. Luego vemos que Dios destruye lo que está edificando Satanás. Then we see that God destroys what Satan has Y edified. luego vemos otra vez que Satanás vuelve a edificar. And then we see that Satan again Y edifies. vemos cómo Dios lo vuelve a And destruir. God destroys it again. Y esto lo vemos And we see this en la línea que va desde Génesis hasta Apocalipsis. in the line from which we see from Genesis to Revelation. Entonces en Génesis tenemos en el principio, So in Genesis we see in the beginning, Dios edificó o hizo una mujer. God made a woman or edified. Esa mujer y su esposo This woman and her husband tenían que comer del árbol de la vida, tenían que beber del río. had to eat from the tree of life and from the river. Ahí iban a recibir oro, piedras preciosas y perlas. They had to, from that river, they were going to receive gold, precious precious stones and pearls. Al final vemos una ciudad. And later we see a city. Y esa ciudad es el edificio terminado, And the city is that finished work, totalmente acabado completely y finished perfecto, and perfect. construido de oro, de perlas y de piedras preciosas. Built of gold, of precious stones and pearls. En medio de Génesis y Apocalipsis, esto tiene que ver con nosotros. From Genesis through Revelation, right in the middle. Dios está edificando. And it has to do with us because God Por is eso building. Cristo dijo, yo voy a edificar mi This iglesia. is why Christ says, I will build my Y church. Pablo dice que él no puso otro fundamento que no fuera Cristo. And Paul says that he did not put another foundation that was not Christ. Y esto te tiene que impregnar tu espíritu. And this has to go deep into your Que spirit. Dios siempre ha querido un edificio. That God has always wanted a building. Esta es la razón fundamental This is the fundamental reason por lo cual nos congregamos for by which we congregate. para ser juntamente So edificados we could be together built como una casa espiritual para Dios. as a spiritual home for God. Déjeme decirle, nadie puede ser edificado aparte de la iglesia. No one can be edified aside from the church. La principal razón The main reason de congregarnos that we es congregate, que a través de nuestras comuniones que tenemos, that through the communions that we have, Dios está edificando su casa, su edificio. God is edifying His church, His building. Amén. En Génesis tenemos los materiales In Genesis, we see the materials. y en Apocalipsis la construcción de esos And materiales. in Revelations, we see the construction of the Y en materials. esos últimos capítulos And in these last chapters, tenemos la consumación we see the consummate or the finished work del misterio, mis amados hermanos, of this work, que es lo que Dios siempre ha querido. of what God has always wanted. ¿Será posible entonces Could it be possible que no habíamos visto esto? that we maybe had not seen this? Y de esto es que da testimonio la Escritura. And this is what Scripture gives testimony of. Cuando Pablo habla de edificar, When, ¿esté bien esto? when Paul speaks of Y edifying, todos los que están viendo el video, esto nos concierne a nosotros particularmente como iglesia. and everyone who is watching the video, and this concerns all of us as a church, Cuando Pablo habla de edificar when Paul speaks about y edifying, de poner el fundamento, pongan mucha atención a and esto. to put the foundation and pay attention to it, Menciona tres tipos de materiales. so it mentions three types of material.
con los cuales se edifica y se sobreedifica. to which why we edify and over edify. ¿Y cuáles son los materiales de edificación And which are the materials of edification en este tiempo in this time que menciona el apóstol Pablo? that are mentioned by Apostle Paul. Note bien, Now note, oro, it is gold, plata it is silver, y piedras preciosas. and precious stones. El oro y las piedras preciosas So gold and precious stones, las encontramos en el río, we will find them in the river, allá en el jardín. in the garden. Y si usted ve en And Apocalipsis, if you see in Revelation, en la consumación del in misterio, the finished work of the mystery, vemos oro, we see gold, perlas pearls, y piedras preciosas. and precious stones. ¿Por qué entonces el apóstol Pablo menciona la plata ahí en la carta a los So Corintios? then why does he mention silver in 1 Corinthians? Esto es interesante. And it's interesting. ¿Por qué Pablo usa plata en lugar de perlas? So why does he use silver instead of pearls? La plata no aparece ni en Génesis Silver does not appear in Genesis 1 y 2, 1 and 2, ni tampoco aparece en Apocalipsis. nor in Revelation. ¿Están acá, hermanos? Are you with me? Pedro nos da una clave para entender lo que esto significa. Peter will give us a clue Y representa. and what this means and represents. Porque el apóstol Pedro Because Apostle Peter dice que la sangre de Cristo says that the blood of Christ nos redimió. has redeemed us. Y esta sangre And this blood es más preciosa is more precious que piedras than preciosas. precious stones. Y a través de todo el Nuevo Testamento, And through the entire New Testament, la plata, esto es clave, silver, and this is key, representa redención. represents redemption. Amén. ¿Están entendiendo esto? Do you understand this? En el tiempo de edificación de la iglesia, In the time of the edification of the church, no menciona las perlas, it doesn't represent pearls, mention pearls. en vez de perlas menciona plata. So instead it mentions silver. Ahora, ¿por qué? So why? No lo menciona la plata ni en Génesis ni en Apocalipsis. Nor does it mention silver in Genesis or Revelations. Porque la plata significa redención. Because the silver represents the redemption. Esto es para que tú entiendas This is so that we can que understand Dios no hizo al hombre con necesidad de salvación. that God did not make man with the need of Y salvation. que cuando ya llegue a la consumación del misterio, And that when he reaches the finished work tampoco of se ocupa mystery, la plata. that he no longer needs that silver. Porque todos los asuntos que conciernen a la caída del hombre ya fueron completamente arreglados. Because everything that has to do when man sinned were completely finished. Amén. No había necesidad de plata. There was no need for silver. En otras palabras, So in other words, todos los efectos de la caída del hombre all of the effects when man sinned, ya desaparecen en Apocalipsis 21 y they 22. disappear in Revelations 21 and 22. No hay necesidad de redención ni de salvación. ¿Está entendiendo esto, There is no hermanos? more need of redemption or salvation. Por lo tanto, Pablo menciona la plata, So Paul mentions silver, que ahora sí la necesitamos. that now we still need. Esa plata That silver, es la misma plata que se convierte en perlas en el libro de it is the Apocalipsis. same silver that turns into pearls in Revelation. Y esto es glorioso, mis amados And hermanos, this is glorious, my beloved brothers. porque este proceso de transformación es maravilloso. Because the process of transformation is marvelous. Hasta que todos lleguemos a la estatura del varón perfecto. Until we all reach the measurement of the perfect man. Dios siempre ha querido un edificio. God has always wanted a En building. los próximos mensajes vamos a aprender In the next messages we will learn cómo es que Dios quiere edificarnos. how is it that God wants to edify Pero us. también vamos a aprender But we're also going to que learn para nosotros ser edificados that for us to be built y Dios and edificarnos, for God to build us,
Tendremos que salir, We esto es must- clave también, We must go out. de las ciudades del viejo hombre. We must come out of the cities of the old man. Tendremos que salir We must come out de las cosas of the things que el hombre, esto es muy importante, ha edificado that man has built para nosotros poder ser edificados for us to be able to be edified por el Espíritu Santo, by the Holy Spirit, pero también edificar but also to be able to edify con el Espíritu Santo with the Holy en el Spirit eterno propósito de Dios. in the eternal purpose of God. Con esto voy a terminar. So with this I will finish. Hemos estado hablando We have been speaking de que todos los conflictos que hay en la humanidad that all of the conflicts that there is in humanity tienen que ver con el alma. have to do with the soul. Todo lo que el alma Everything that the soul fue adquiriendo had been acquiring después de que el hombre after man, se hizo independiente de Dios. Pongan mucha atención a esto. after man did not depend from God, Cuando el hombre se hizo independiente, when man became independent, él empezó a hacer cosas man became to do things y a edificar algo diferente de lo que Dios edifica a través de su diseño. and became to edify things differently than what God had designed. Y todo eso que el hombre edificó And everything that man edified con una influencia completamente maligna with a very evil influence tiene que ver con el viejo hombre. has to do with the old man. Y más adelante vamos a estudiar que hay línea desde la creación. And later on we have to know that there was a line from Hay creation. una línea del nuevo hombre There is a line from the new man. y hay una línea del viejo And there hombre. is a line from the old Y man. esto será clave en tu vida And this will become key in your para que tú life entiendas cómo es que Dios está edificando su edificio so en that you nosotros. may know how God is edifying his building in you. Mientras tanto, So while la edificación contiene plata, the edification contains that silver, contiene el mensaje de la salvación, contains the message of salvation, pero no podemos dejar a los hombres ahí. but we cannot leave man there. Hay que reconectarlos. We must reconnect. A todos hay que We reconectarlos must reconnect everyone al eterno propósito de Dios. to the eternal purpose of God. Porque solo en el eterno propósito de Dios, Because only in the eternal purpose of God, y es la única forma it is the only way, en que el misterio puede ser revelado. it is the only way that the mystery can be revealed. Pónganse de pie, mis amados hermanos. And if you could please stand up Vamos a orar para terminar. and let's pray so that we could finish.